En cuanto, ¿no? Este es el módulo número 3, modelado, análisis y diseño sismos resistentes de edificaciones de concreto armado con SAP 2000 y SAFE. Bien, este es el modelo que vamos a realizar en el curso, en el cual se les ha pasado el plano arquitectónico, ¿no? A todos vamos a realizar el diseño de la edificación. Y en cuanto al modelo, bueno, la versión que vamos a manejar para este curso es la versión del SAP 2000. Tenemos la versión 22.2.0, es la versión que vamos a manejar, ¿no? Si tienen una versión superior, por ejemplo, la 23, a ver, la 2000, la 22.1.0, por ejemplo, no van a poder abrir los archivitos, ¿no? Que se les va a pasar. Entonces, no. Tiene que ser igual o superior. Por ejemplo, si tienen una versión 23.0.0, que prácticamente es muy similar, ¿no? Entonces, no van a tener problemas, ¿no? No van a tener. Tiene que ser igual o superior. O podría ser la 24, ¿no? La que acaba de salir, la última, ¿no? Pero no hay gran diferencia en comandos, ¿no? Entonces, bien, esta es la versión que vamos a manejar. Si tiene superior, lo van a poder abrir sin problemas, ¿no? Bien. En cuanto al SAFE, la versión que vamos a utilizar es el SAFE, va a ser la 20.3.0, ¿no? Esa es la versión. Por ejemplo, la anterior hemos trabajado con la 2016, que es la que la mayoría tiene, ¿no? Pero en este caso nos vamos a basar de este, que tiene una pequeña diferencia, sí, pequeña, pero no, los conceptos son los mismos. Entonces vamos a trabajar con la versión 20.3.0. Si tienen cualquier duda o consulta, me lo pueden hacer dudas, consultas o comentarios, ¿no? Pueden realizar mediante el chat para fortalecernos todo, ¿no? Entonces, la ingeniería es amplia, entonces, si tienen comentarios, igual podemos ahí realizarlo para, ¿no?, fortalecernos todos. Bien, en cuanto a los softwares, vamos a hacer una pequeña aclaración. Nosotros hemos ido trabajando ya con lo que es el CPCAD, hemos ido trabajando con lo que es el ETABS, hemos trabajado con el SAFE, ¿no? Vamos a trabajar también ahora con el SAP 2000 y CIPE 3D, ¿no? Entonces, ¿por qué tantos programas? Tal vez muchos son nuevos, entonces no conocemos. Entonces, hay familias, por ejemplo, la familia de CIPECAD, ahí tenemos CIPECAD, tenemos CIPE 3D para metálicas, tenemos el Extruded Shear Wall para lo que son muros de corte, ¿no? Pareciera sencillo, pero es amplio, igual, ¿no? Es un curso, tendría que realizarse, ¿no? Tenemos ahí CIPECAD para lo que es hormigón armado, ¿no? Y así tenemos Arquímedes, estamos en la familia CIPE, entonces tenemos Arquímedes, CIPEMED para instalaciones sanitarias, entonces tenemos varias familias para lo que es la familia CIPE, ¿no? Y lo mismo sucede en el SAFE, ¿no? Tenemos en la familia SAFE lo que es SAFE para losas, ¿no? Generalmente podemos utilizar también para fundaciones. ETABS para netamente para lo que son edificaciones, al igual que CIPE, ¿no? Netamente para edificaciones, ¿no? SAP 2000 es algo un poquito más general, ¿no? Donde tú puedes realizar estructuras metálicas con gran facilidad, puedes realizar hormigón armado, ¿no? No es tan limitado como ETABS, ¿no? Tenemos el CCI Detailing. ¿Para qué me sirve? Para generar planos. No solo el CIPECAD diseña planos, ¿no? Entonces también tiene su herramienta, la familia SAFE, CCI, esa sería la familia, vamos a ir si tenemos aquí, ¿no? La familia CCI. Por eso vienes, ¿no? Ahí con diferentes CCI Coil, CCI SAP, también pertenece a la familia CCI, ¿no? SAP, CCI Bridge, para puentes, ¿no? También que es muy similares, ¿no? Hay que crear los materiales, dibujar el puente, cargarlo y hacer correr, ¿no? Hay CCI Bridge, tenemos ETABS, tenemos SAFE, tenemos, ¿no? Y ETABS, CCI Detailing, tenemos, ¿no? Diferentes, en toda su familia tenemos varios programas, ¿no? Entonces, ahí tenemos la familia SAFE. Y lo mismo sucede con la familia Autodesk. Entonces, la familia Autodesk viene el Revit, ¿no? Ahí viene el Revit para lo que es dibujo, AutoCAD, para el cálculo, para dibujo, ¿no? Ahí.
robot, para lo que es el robot, para lo que es estructura de hormigón armado, y si quieres dibujar los planos, por ejemplo, el robot es muy limitado, no es tanto como el CIPE, entonces tiene su herramienta también, ¿no? El robot estructural que hoy en día ya se lo realiza los planos, y así, ¿no? Tienes bastantes herramientas, ¿no? Bastantes herramientas en su familia, que serían 3 familias, ¿no? Entonces, Autodesk, CCI y CIPE. En este caso vamos a trabajar con la familia CCI, con el SAFE y el SAP 2000. Tenemos unas consultas, a ver. Entonces sería algún inconveniente mío. A ver si tenemos, por favor, nos ayudan a escuchar el audio. Sí, no. Bien, ¿no? Cualquier duda o consulta, no sé si te activo los audios, también lo puedes realizar, ¿no? Mediante el audio. Si es que está, ¿no? Bueno, no estoy en contacto con eso. Bien, vamos a iniciar. En este caso, vamos a ir al programa. Vamos a cerrar un momento, permítanme cerrar. Solo les quería mostrar con la versión que vamos a trabajar, el SAFE. Voy a cerrar algunos. En este caso, antes de iniciar, teníamos unas pequeñas. Antes de iniciar, vamos a aclarar unas pequeñas consultas. Unas pequeñas consultas que íbamos revisando, ¿no? Entonces, había uno de los ingenieros, ¿no? Para terminar, ¿no? El anterior módulo que no nos ha alcanzado el tiempo, ¿no? Vamos a aclarar para no quedar con esa duda. Entonces decía, una de las vigas está descolgada, decía, ¿no? Cuando ha alineado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué está separado esto? ¿No? Entonces, no está separado, sino que es un tema visual, ahora lo estamos mostrando con la deformada, que no está separado. Ahí, ¿no? Si vamos en planta, como nos dicen, ¿no? Claramente tenemos la deformada y no está desconectada. Limpiar. Quiero ir en planta. Limpiar, quiero ir planta, como nos dice el ingeniero. En el nivel 2 creo que nos dijo, ¿no? Aplicar, close, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Tiene que alinearse. A ver, vamos a dar extruido. Ahí tenemos. Entonces, esta era la consulta, ¿no? Si, ¿qué ha pasado? Se ha desconectado. En realidad es un tema visual. Es un tema visual que está sucediendo ahí, ¿no? Entonces, no hay ningún problema, ¿no? No es lo mismo modelar, una columna centrada ahí, a ver, de otro color, no lo vamos a quitar. Ahí, una columna centrada, ¿no? Ahí con una cierta distancia, ¿no? Que no está alineada, pero es válido, ¿no? Entonces, es válido, que muchos realizan, que no hay gran diferencia, porque este programa de SAP 2000 o ETAP son de análisis, no son tanto de dibujo, no varía mucho, pero si lo pueden realizar como se ha explicado, ¿no? En clase, a ver, vamos a ir a ver en 3D, sería mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Ahí, ¿no? Nosotros lo hemos alineado, si podemos visualizar, ¿no? Este es el ejemplito que se ha realizado, ¿no? La cara de la viga con la cara de la columna. Vamos a ir en el otro también, ¿no? Así se tiene que modelar. No tiene que ser, ¿no? Ahí queda una cierta, por ejemplo, como este. A ver, vamos a ir. Este es un ejemplo. Entonces, no es lo mismo modelar ahí, ¿no? Con una cierta diferencia, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos realizado anterior. A ver si podemos visualizar aquí, ¿no? Ahí podemos visualizar claramente cuando hemos optimizado la columna, ¿no? Se tiene un cierto quiebre, pero esta cara de esta viga está paralela a la cara de la columna, cara de la viga, paralela a la columna a la cara de la viga, ¿no? Entonces ahí tenemos, todo esto es constante, ¿no? Si bien hemos reducido, pues no podemos reducir en la esquina, sino en la parte interior, ¿no? Eso sería, ¿no? Bien. Tenemos una consulta, a ver, ¿cómo se alinean esas caras de las columnas con las vigas? Eso lo vamos a realizar más adelante en el SAP 2000 igual ingeniero. En el ETAP lo hemos realizado al finalizar el curso, ¿no? Que, bueno, en nuestro proyecto hemos trabajado sin alinear, pero no influye, es válido, ¿no? Como hemos trabajado, ¿no? Bien, vamos a continuar. A ver, vamos a iniciar con nuestro modelo. Para ello, vamos a ir a definir file nuevo, en este caso, ¿no? Nuevo, voy a ingresar, ustedes van a ingresar al icono de SAP 2000
y se les va a abrir esta pantalla. Entonces están bloqueados todos los comandos, si podemos visualizar. En este caso le estoy dando nuevo. Vamos a esperar un momento que cargue. Y me aparece la siguiente pantalla, ¿no? Me aparece la siguiente pantalla. Entonces tenemos varias herramientas para poder realizar el modelado de nuestra estructura, ¿no? Tenemos ahí unas plantillas ya predefinidas, ¿no? Predefinidas estructuras metálicas, un pórtico. Entonces, las más usadas casi siempre son las, ¿no? Mediante una plantilla en blanco que podemos traer el modelo hecho de AutoCAD. Dos, mediante grilla, ¿no? Casi no siempre vamos a tener estas predefinidas, ¿no? Que tú estas predefinidas lo puedes realizar en el AutoCAD, trae el modelo hechito donde manejas mejor el programa, ¿no? Entonces, lo puedes realizar. Es lo que vamos a realizar ahora, ¿no? Pero vamos a explicar antes unidades kilonewton metro, ¿no? Vamos a explicar cómo sería por grillas, entonces, ¿no? Para poder hacer el uso de estas dos. Vamos a explicar, pero el trabajo lo vamos a realizar importando el modelo, ¿no? Grillas. Entonces tenemos la siguiente herramienta. Yo lo voy a capturar y me voy a llevar como respaldo al Pi. Control B, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces me estoy llevando como respaldo, ¿no? Para poder explicarle un poquito mejor. Y le voy a dar OK. Ahí, ¿no? Ya tenemos. Entonces me pregunta, vamos a ir antes de llegar a este punto, entonces me pregunta, ¿no? El programa. En la dirección X, ¿cuántas grillas vamos a realizar? 4, o sea, ¿no? En la dirección Y, 4 grillas. Entonces vamos a ir al SAP 2000 y contamos, ¿no? En la dirección X me pregunta 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos ahí dirección Y, 1, 2, 3, 4. Entonces solo hemos creado 4 grillas, ¿no? 4 grillas. Es lo que nos estaba preguntando. Podríamos haber colocado más grillas. En la dirección Z me pregunta, 5. Entonces volvemos a SAP 2000 y vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahí tenemos 5, ¿no? 5. Si queremos verles, podríamos haber creado, ¿no? Más. Siguiente punto. Me pregunta, en la dirección X, ¿cuál va a ser tu espaciamiento, no? Yo le digo 6 metros, dirección Y, 6 metros. Entonces volvemos al ETAB, al SAP 2000, y le decimos, ¿no? Dirección X aquí es 6, bueno, todos son 6 prácticamente, ¿no? Todos son 6, y en la dirección también, de este punto hasta este otro punto, 6, porque es constante que lo va a colocar a todo. Entonces ahí tenemos, ¿no? En X y en Y. Y también podemos visualizar, a ver, no me permite, ¿no? A ver. Ah, sí, me permite. En la parte inferior, justo aquí en la parte inferior, puedo visualizar las cotas a las que me encuentro. Por ejemplo, si le doy el 0, ahí tenemos, me dice en X0 y Y0, porque está en el origen. Subo en Y, la distancia, ¿cuánto es en Y? Aquí en la parte inferior van a chequear, ¿no? Entonces me dice 6, 12, 18, entonces podemos visualizar que está a cada 6 metros. ¿No? Es lo que tenemos ahí, ¿no? 6 metros, en X, en Y. Z me pregunta, ¿no? ¿Cuál es la altura? La que más se repite en Z, 3. Entonces le decimos a SAP 2000, aquí, ¿no? 3 metros, aquí, ¿no? 3 metros, me lo va a colocar en general, porque me va a colocar en Z constante la altura, ¿no? Si podemos visualizar, 0 en Z, doy clic en el siguiente punto, Z a nivel 3 se encuentra, ¿no? 3 metros, Z a 6 metros, Z a 9, Z a 12. Entonces, ahí tenemos, siguiente punto, me pregunta la localización, ¿dónde se ubica tu origen, ¿no? Tu centroide me está preguntando. Entonces, 0, 0, 0 le decimos. Y vamos al SAP y tenemos el origen en 0, ¿no? Ahí, 0x, 0y y 0z, ¿no? Ahí lo tenemos. También podríamos haber colocado en otro punto el origen, ¿no? Es la manera, ¿no? De crear las grillas. Y en función de las grillas, podemos dibujar ¿qué? Las vigas o columnas o losas. Por ejemplo, yo quiero dibujar las vigas. Vigas desde este punto, ahí, ¿no? Y ya me ha dibujado una columna, ¿no? O podría ser una viga. Ahí tenemos las herramientas para dibujar las vigas, para las losas, una viga.
O tal vez deseo una viga, a ver, clic derecho y tenemos una viga, tenemos una columna, de esa manera modelaríamos en función a estas grillas. O una losa, vamos a limpiar primeramente, limpiamos y borramos, ¿no? Desde este punto, ¿no? Clic izquierdo, clic derecho, entonces ahí tenemos la losa, ¿no? La losa. Si se puede visualizar, no se puede, ¿no? Entonces lo voy a hacer vistas, permítanme, para poder visualizar un poquito mejor. Aquí, Fill Object, ¿no? Para que me muestre en área, aplicar. Entonces ahí tenemos aplicar, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Hemos dibujado una losa y hemos dibujado una viga, ¿no? Viga, columna. De esa manera podemos modelar nuestra estructura, ¿no? Mediante grillas. ¿Y cómo editamos, no? Antes de pasar mediante el otro método, ¿cómo editamos, no? Tal vez este no sea, por ejemplo, yo deseo que este sea 5, este espaciamiento que sea 3 y 5, ¿no? Entonces, quiero modificar en X, en Y o en Z. Entonces, en X, le decimos clic derecho, editar grillas, ¿no? Y modificar. Entonces, ahí tenemos. Yo deseo mediante espaciamientos, ¿no? No mediante, esto es acumulado, ¿no? 6, 12, 18, son acumulados, ¿no? Yo deseo más fácil espaciamientos, ¿no? Ahí, espaciamiento. Entonces me pregunta, grillas en X, o sea, en X, ¿no? Primero va a ser 6, después 3, como dije, ¿no? 3. También puedo visualizar en este pequeño cuadrito que tenemos aquí, ¿no? Y aquí también deseo en Y, a ver, en Y, aquí vamos a poder visualizar igual, ¿no? Le voy a dar 4 en Y, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Y le vamos a dar OK, ¿no? Hasta las elevaciones podemos, esto sería en X, las grillas, en Y y en Z. Z para modificar los niveles. Por ejemplo, yo deseo que un nivel sea 4, ¿no? El nivel 2. Entonces le voy a decir OK, ¿no? Y OK. Entonces ahí tenemos, ¿no? A ver. Ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Si podemos visualizar, primeramente en X, hemos modificado, no 3 metros ahí, aquí 4 metros. Entonces de esa manera podemos ir creando nuestras grillas, ¿no? ¿Alguna consulta o duda hasta aquí? A ver, el alineamiento debe ser en todo el perímetro de la estructura a las columnas. El alineamiento, a ver, vamos ahí. No solo en el perímetro, ¿no? No solo en el perímetro. Vamos a ir a una diapositiva, a este, ¿no? Ingeniero, no. El alineamiento tiene que ser en todo. Por ejemplo, esta es una columna en la parte central. Tenemos Insertion Point, la pizarra nos responde a su columna. No solo en el perímetro, tiene que ser en todas las columnas, tal como se va a construir, ¿no? Nosotros tenemos controlado a las vigas, ¿no? A las vigas. Entonces, es lo que... A las vigas. Entonces, a las vigas tenemos controlado. Entonces, ahí, ¿no? Tienes que alinearlo, no solo el contorno, sino todas las columnas, ¿no? Yo he realizado para 3 en el curso anterior. Lo hemos realizado mediante la herramienta seleccionando, asignar, frame, insertion point, ¿no? Frame no me permite, está bloqueado, ¿no? Porque está calculado. Insertion point, ¿no? Con esa herramienta hemos alineado, ¿no? Bien, lo vamos a realizar en este curso igual. Bien, ahora tenemos alguna otra consulta. Perfiles para techos, a ver, a pedido del ingeniero lo podemos hacer, ¿no? Perfiles metálicos en el techo, ¿no? ¿no? Bien. Lo vamos a hacer, ¿no? A pedido del ingeniero, no pensaba, pero Cristian, ¿no? Lo vamos a realizar, ¿no? Lo vamos a incrementar. Este proyectito, si podemos visualizarlo, contempla, ¿no? A ver. No contempla, ¿no? Bien, vamos a continuar. Es una de las maneras, ¿no? De crear el edificio y dibujando con grillas. Es el segundo método, ¿no? El segundo método lo vamos a realizar pero ¿qué problema tenemos con este? No es una cajita de fósforo, ¿no? Y no todos los proyectos, por ejemplo, como este, a ver, tienen una cierta inclinación, ¿no?
¿no? Se puede también, ¿no? Pero yo quiero controlar al milímetro mi proyecto, ¿no? Entonces, le voy a decir, aquí, ¿no? Tenemos la carretera, tenemos aquí la carretera, ¿no? Y claramente tenemos el eje de la carretera, ¿no? Calle Oruro. Y tenemos una esquina. Nosotros nos encontramos en una esquina. Y esto no es bueno, una cajita de fuego. Bueno, podríamos realizar, ¿qué sucede pero con estos detallitos? El ascensor, a qué cota, a qué cota se encuentra, este otro. Entonces vamos a crear tantas grillas que nos van a confundir, ¿no? Pueden manejar ahí, y muchos ingenieros que trabajan con grillas, ¿no? Entonces uno puede trabajar con el mejor que le parezca, ¿no? Crear tantas grillas, 1, 2, 3, 4, 5, aquí para esta columna otro y otro, ¿no? Entonces son varias grillas en la vertical que tenemos que crear, ¿no? Entonces es un poquito complejo, ¿no? Entonces, una de las maneras sí podría ser mediante grillas, ¿no? Entonces yo le voy a decir mediante el AutoCAD, ¿no? Entonces vamos a limpiar nuevamente un nuevo modelo. ¿Desea guardar el anterior? Me pregunta, no. Y ahora sí, ¿no? ¿En qué unidades? No por grillas, ¿no? Yo deseo en este caso importar desde el AutoCAD. Le voy a dar una hoja en blanca. Y ahí lo tenemos, ¿no? Se ha activado la barra de herramientas, ¿no? Y vamos a llevar el proyecto, ¿no? Ahí lo tenemos, el arquitectónico. A ver, permítanme, ¿no? Este es el estructural, el arquitectónico. Bien, ahí tenemos, ¿no? Tenemos 3 bloques, bloque A, bloque B y bloque C. Nosotros vamos a realizar este, ¿no? Bloque A. Entonces le voy a decir, pero tenemos un pequeño problema aquí, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? A ver si podemos visualizar en este otro un poquito mejor. Aquí, ¿no? Un poquito mejor ya podemos visualizar. ¿Qué sucede? Tenemos un ascensor aquí, ¿no? Que está en el perímetro, si podemos llamarlo, de la estructura, que no es recomendable. Va a generar, ¿qué? Torsión, ¿no? Va a generar torsión. Es lo que nos dice la bibliografía. A ver, vamos a ir. No, antes de realizar el proyecto ya podemos visualizar que vamos a tener problemas. Entonces ahí tenemos. Prácticamente tuviéramos este problema, ¿no? Tenemos la estructura y tenemos el ascensor en un perímetro, ¿no? Entonces, con seguridad que vamos a tener torsión. ¿Por qué? Vamos a tener el centro de rigidez del ascensor aquí. Otro color. Aquí, ¿no? Ahí. El centro de masas, ahí. Un fuerte brazo, una fuerte excentricidad por la distancia. Vamos a tener torsión, ¿no? Como se puede apreciar claramente, ¿no? Ahí. Un centro de rigidez, centro de masa, una fuerza de torsión. No va a cumplir derivas, ¿no? Va a crecer que, las cortantes. No vamos a cumplir con lo que nos dicen 2 de traslación y 3 de rotación. Entonces no vamos a cumplir, ¿no? Con esos puntos, ¿no? Y pues esta estructura se va a volver antieconómica y peligrosa también, ¿no? Entonces hay que tratar de evitar, ¿no? ¿Dónde sería recomendable el ascensor? En el centro, ¿no? Pero a veces algunos arquitectos nos dicen, ¿no? Yo deseo aquí, ¿no? Como este, por ejemplo, como este proyecto, ¿vale? Voy a abrir una imagen para poder visualizar un poquito mejor. Permítanme abrir. ¿no? Por ejemplo, este es el que tenemos en el perímetro, ¿no? Pero vamos a dar solución a nuestro proyecto. Tenemos una consulta. Dice, una duda, si el módulo del ascensor es parapeto, es decir, es un módulo independiente que se trabaja con una junta, siempre genera torsión. No, ¿no? En ese caso no va a generar torsión, ingeniero, si trabajaría con una junta, ¿no? Ahí, ¿no? Pero ya que estamos trabajando con el ascensor, ¿no? Que le va a dar rigidez a la estructura. ¿Cuál es la función del ascensor, ¿no? ¿Qué nos dice la norma venezolana, ¿no? Ahí nos dice la norma venezolana respecto de los muros de corte o muros de ascensor, ¿no? La norma peruana no lo dice, pero se demuestra
con muchos, ¿no? Con los SAP, ETAPS, claramente se puede visualizar, ¿no? Dice, las estructuras compuestas por losas planas nervadas, aquí, no se consideran, las estructuras no se consideran aptas para resistir. Las estructuras compuestas por losas planas o nervadas, en nuestro caso, apoyadas solamente sobre columnas, o sea, no están apoyadas sobre muros, sobre columnas, no se consideran aptas para resistir solicitaciones sísmicas. Entonces me dice que cuando están apoyadas en columna, no siempre, ¿no? No se consideran para resistir a solicitaciones sísmicas. ¿Quién? Las columnas, ¿no? Si bien resiste, pero dichas, aquí tenemos una palabrita, dichas solicitaciones deberán ser absorbidas mediante la introducción de núcleos. Entonces, ¿quién es el núcleo? El muro de ascensor, ¿no? Muro de corte, muro de ascensor, o podemos ir a ver, ya que no, aquí tenemos, si tenemos un centro, vamos a tener un lateral, o podría ser una esquina del ascensor. También genera torsión, centro de rigidez, centro de masa, ¿no? Entonces, el ascensor, si vamos a un pequeño comentario, creo que lo teníamos. Donde tenemos el ascensor, aquí, ¿no? Ahí nos dice, ¿no? Ahora vamos a ir. Dice, los muros de cortante, a ver, los muros de cortante, usualmente, bueno, en este caso habla del ascensor, ¿no? En nuestro país son para acomodar los ascensores, escaleras o ambos, ¿no? Los muros de cortante usualmente se usan en nuestro país para acomodar ascensores o escaleras. Pero, aquí tenemos otra palabra, pero no es su mejor función, ¿no? Del ascensor. No es su mejor función acomodar las escaleras o ser uso como ascensor. Su función principal es servir como muro de rigidez para tomar una buena cantidad de acción sísmica. Entonces, son bastante, ¿no? Nos ayuda, absorbe bastante a sismo, ¿no? A cortante. Bien. Vamos a continuar. Entonces, vamos a ir a nuestro plano arquitectónico. ¿No? Se les ha pasado este planito para que puedan hacer seguimiento todos, ¿no? Entonces se les ha pasado. Se tiene la planta baja y el primer piso, ¿no? Planta baja y primer piso. Entonces vamos esto lo vamos a copiar. Voy a abrir un archivito, lo voy a abrir. Voy a ingresar al SAP 2000. Clic derecho, le damos clic derecho al icono y abrir ubicación. Abrir ubicación. Vamos a copiar un archivito con el nombre de SAP DXF, ¿no? Voy a copiar ese archivito. Tener mucho cuidado en cortarlo, ¿no? Si no, su SAP se va a arruinar. Copiar en este caso, ¿no? Copiar. Vamos a cerrar, vamos a copiar ese archivito y le voy a pegar clic derecho, nuevo, carpeta. Vamos a llamarle ejemplo clase 1. Clase 1. SAP 2000. ¿No? SAP 2000. Entonces aquí lo vamos a pegar y este archivito se lo voy a pasar, ¿no? Pegar. ¿No? Pegar. SAP 2000 DXF. Ahí tenemos. Y abrimos ese archivito. Abrimos ese archivito, que es un archivito de AutoCAD, ¿no? Es un archivito. ¿Cuál es la virtud de este archivo? Que tiene sus propios layers, ¿ya no? El elemento frame, el elemento, bueno, viga, columna, cercha metálica, el elemento join, puntos, que lo reconoce el SAP, el ETAPS, el elemento shell, en este caso muros, losas planas, escaleras. Entonces tiene sus propios layers que me va a reconocer. Bueno, también puedo realizar, ¿no? Con otros layers, ¿no? Pero estos layers propios del CCI, ¿no? Del SAP 2000. Entonces vamos a traer a este archivito SAP DXF, ¿no? Voy a traer mi plano, en este caso arquitectónico. Control C, y ¿dónde está mi archivito? Aquí. Control B. Ahí, ¿no? Lo hemos copiado. Tenemos una consulta, el ascensor se puede ubicarse de manera perimetral siempre y cuando se coloquen placas en sentidos opuestos para contrarrestar rigidez, sí también, ¿no? Sí se podría, ¿no? Hay que chequear la deriva, qué sucede con el centro de masa, centro de rigidez, ¿no? Entonces ellos nos dan una idea para poder ubicar también, ¿no? Puedes colocar, ¿no? Como se menciona, hacer correr el programa y chequear dónde está nuestro centro de rigidez y centro de masa. Y en función a eso tomar decisiones.
Bien, tenemos, en este caso, vamos a colocar los ejes en las vigas, ¿no? Ahí tenemos ejes en las vigas. En las vigas. ¿Por qué en las vigas, no? Tal vez dirá uno, yo deseo en las columnas, ¿no? Entonces, bueno, personalmente trabajo en las vigas, que la mayoría lo hace, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora de construir, por ejemplo, la columna aún no conocemos la sección, ¿no? No conocemos. Si controlo la viga, entonces ahí tenemos, ¿no? Estoy exagerando con la columna, estoy exagerando. Entonces, en obra puedo replantearnos la viga, entonces ahí. La columna, ¿no? ¿A qué distancia voy a colocar? Entonces puedo realizar, ¿no? Podría ser, podemos conocer esta distancia una vez conocida la columna, ¿no? Ahí, podemos conocer y construir, ¿no? Medimos en obra. He replanteado la columna, quiero realizar la viga, he replanteado la viga. Quiero construir la columna. Entonces tenemos ahí la distancia de la columna, ¿no? Entonces de esa manera podemos construir en obra, ¿no? Una vez conocido. Bien, vamos a llevar, en este caso, vamos a colocar eje en todas las vigas. El ancho mínimo de una viga es 25 centímetros, para ello vamos a ir a la normativa. Ahí tenemos, ¿no? Tenemos el ancho mínimo de una viga para diseño sismo resistente, ¿no? Capítulo 18, sismo. Según la norma ACI, me dice el ancho mínimo 25 centímetros. En este caso me interesa el ancho, la altura vamos a predimensionar posteriormente, ¿no? Porque el replanteo lo voy a hacer en el ancho, ¿no? Norma boliviana, el ancho, 25, ¿no? Y el sismo, ¿no? Entonces, norma peruana, para Perú, el capítulo 21 es sismo, ¿no? Entonces me dice 25 centímetros, ¿no? Entonces vamos a medir nosotros en el AutoCAD si realmente es, ¿no? Por ahí estamos con 20, pues no estaríamos cumpliendo. Estamos con 25, estamos bien. Entonces vamos a colocar los ejes en todas las vigas, ¿no? Iniciamos. Para ello voy a crear un layer. ¿Qué layer, no? Un layer, en este caso, frame, activo donde tenemos frame. Layer frame, a ver, aquí, ¿no? Este es el que me va a reconocer el programa SAP 2000 como para la cubierta metálica, para las vigas, columnas, ¿no? Entonces, elemento frame. Y voy a hacer una línea con ese layer. Línea, ahí lo tenemos. Entonces, todos los ejes, por defecto, en este caso, están en el centro de la viga, ¿no? Puede que no esté en el centro de la viga. Entonces, hay que crear si no está, ¿no? Creo que la mayoría lo tenemos. Aquí del ascensor, del sótano no lo tenemos. Entonces vamos a crear, en este caso, ¿cuánto es el espesor, no? Del sótano? Ya que estamos en sótano, antes, ¿no? La viga estamos bien. Tiene que tener un eje igual el sótano. Entonces volvemos al programa. El ancho mínimo del ascensor, del muro de sótano, es 20 centímetros, ¿no? Muros de sótano, ¿no? 20 centímetros, ¿no? Ahí tenemos Argentina, peruana, ACI 19 centímetros, ¿no? Constructivo 20, mínimo. Entonces, vamos a partir por el mínimo, vamos a ver si requerimos más, después mayor espesor, pero este espesor sería 20. Vamos a acotar, inclinado, a ver, línea inclinada de este punto, ahí, ¿no? 20 estamos bien. Estamos con el espesor mínimo que nos recomienda la norma. Entonces, como este no tiene eje, voy a dar un desfase 0.1, la mitad. Que el eje se encuentre en el centro, ahí, en el centro del muro, ¿no? Como no tenía, estoy creando. De este otro muro también, ¿no? Al centro. Ahí. Aquí tenemos unas vigas. El eje también que se encuentra al centro de la viga, ¿no? Entonces le voy a desfase 0.25, clic izquierdo, a ver, sería la mitad, ¿no? 0.125. Ahí tenemos, al centro se encuentra, estamos bien, ¿no? Aquí igual tenemos otra viga, ahí, ¿no? Aquí también tenemos una viga, en realidad, tenemos que generar pórticos, ¿no? Nosotros, pórticos, como estructuristas, ahí, ¿no? Pórticos. Pero este arquitecto se le ha ocurrido crear una cierta figura ahí, ¿no? Una cierta figura que
no trabaja bien, ¿no? La estructura, colocar ahí, una viga no trabaja bien ahí, como víbora, ahí, ¿no? Hay mala transferencia de esfuerzos. En lo posible trabajar con pórticos rectos. Un pórtico en planta, no estamos en planta, 2, 3, ahí, ¿no? Simétrico, de forma simétrica, ¿no? La distancia podría variar, ahí, ¿no? Podría variar, pero de forma simétrica, ¿no? Los pórticos. Pero aquí a este arquitecto se le ha ocurrido colocar una viga, ¿no? Una geometría. Entonces nosotros vamos a realizar una viga de esta manera, ¿no? Pero no sería recomendable, tiene que ser recto, ¿no? En lo posible, ¿no? Hay un espacio vacío, limpio, ¿no? Entonces vamos a ir a los planos estructurales y es la forma de... Ahí tenemos los planos estructurales, ¿no? Con los AKZ. Y es la forma como se ha creado, ¿no? Con vigas, para ubicarnos un poquito mejor. Vigas, columna, viga, ¿no? Entonces ahí tenemos. Bien, vamos a volver a nuestro modelo. Vamos a realizar una viga. Entonces, si es una viga, tiene que tener un eje, ¿no? Desfase 0.125. Ahí a la mitad, y a la mitad, y a la mitad. A ver, ¿dónde más? Estamos bien. Tenemos una consulta con los layers, ¿dónde está trabajando, ¿no? A ver, en un momento lo voy a copiar. A ver, dice, ingeniero, buenas noches, ¿podría pasar ese CAD de XF? Se va a pasar, ¿no? Está en el instalador del SAP de XF, este archivito, está en el instalador ya, ¿no? Yo les he pasado los planos arquitectónicos y eso hay que darle control C, control V y lo llevan a ese archivito. Y ese archivito de XF es propio del instalador ya, ¿no? Eso se encuentra, ¿no? El clic derecho, abrir ubicación y de XF, ¿no? Bien. Ahora sí, ¿no? Ahora una vez que tenemos los ejes, vamos a copiar ese layer que hemos creado. Este es el layer que va a reconocer, ¿no? Como viga. Entonces le voy a decir, voy a tabular MA más crop, ¿no? Más crop, ¿no? Y voy a seleccionar este archivo, ¿no? De la línea, el layer frame, ¿no? Solo para eso me sirve. Quiero copiar de donde aquí, ahora sí, lo tenemos, ¿no? Ahí podemos controlar. La viga lo vamos a tener, ¿no? Va a ser de 25 hasta el final. Pero la columna no conocemos, entonces vamos a colocar los ejes en las vigas. Ahí tenemos, ¿no? Estamos creando los ejes, en el centro de la viga, en el centro de la viga. En realidad estoy creando en este momento la viga, ¿no? La viga prácticamente. Tenemos la viga. Aquí este es el sótano. Aquí tenemos una viga, otra viga, sótano. Ahí lo tenemos. También tenemos, a ver, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Aquí. Hasta aquí, ¿no? Hasta ahí. Entonces le voy a decir escape. Y le voy a decir que me muestre para no voy a seleccionar un layer, en este caso el layer frame, y le voy a decir que me muestre solo ese layer frame, ¿no? La ISO, ¿no? La ISO. Seleccionamos, ahora sí, ¿no? Y recortamos todo el exceso que no nos sirve. Le voy a dar trim, clic derecho, seleccionamos todo aquel exceso que no deseamos. Recortamos, ¿no? Todo aquello. Entonces, solo nos vamos a quedar con los ejes. Ahí tenemos, ¿no? Aquí tenemos unas pequeñas... No lo podemos dar clic derecho, ¿no? No, hasta ahí, ¿no? Seguimos cortando. Tenemos aquí. Ahí, ¿no? Pero aquí no tenemos unas conexiones, ¿no? Estamos creando los ejes, entonces no hay transferencia de esfuerzos en el ETABS, ¿no? No hay transferencia. Le voy a dar en este caso extender. Esta viga tiene que conectarse con el sótano. Clic derecho, extender, no hay. Esta viga también, ¿no? Viga a viga. Aquí igual, ¿no? Si no, va a ser una viguita que va a estar colgando en el SAP 2000, ¿no? Ahí, extender, ¿no?
podemos unir estas dos líneas. Entonces, primero vamos a recortar, para no confundir. Trim, recortamos aquellos excesos, ¿no? Solo estamos uniendo, lo único que estamos haciendo es corregir, ¿no? Ahora sí, pero aquí tenemos igual, no hay transferencia. En el ETABS esto va a colgar, o SAP 2000, ¿no? Va a colgar. Entonces le voy a decir unir, ¿no? Join, seleccionamos, clic izquierdo, clic derecho. Ahí tenemos, ¿no? Ahora sí, ¿no? Y le voy a decir que me muestre todo en este caso, ¿no? La I/O, ¿no? La I/O. Seleccionamos ahí. Ahora sí tenemos los ejes en la viga, ahí, ¿no? Aquí podemos recortar trim en pequeño exceso. Ahí, ¿no? Entonces ya tenemos todas las vigas. ¿Tenemos alguna consulta? Creo que no. Vamos a continuar. Bien, el siguiente paso, vamos a realizar unos voladizos, en este caso de losa maciza, ¿no? ¿Por qué de losa maciza, no? Tal vez podría haber realizado, como en el anterior módulo, aquí con unas vigas peraltadas, ¿no? Ahí. Y aquí voy a realizar con losa maciza porque es pequeñito, ¿no? Y también una losa maciza muy similar, a ver cómo. Vamos a ir a una imagen, ¿no? En este caso, vamos a realizar, a ver. No vamos a realizar como esa tipología, ¿no? Como esa tipología. Vamos a realizar nosotros con losa maciza, ¿no? Como esta, ¿no? Entonces, si queremos ganar luces más grandes, podemos realizarlo con los voladizos. En este caso, yo estoy realizando vamos a ver si funciona o no. Pero tal vez uno diga, yo quiero con vigas peraltadas porque quiero salir grandes luces, ¿no? Entonces, si quieren salir grandes luces, recomendable, bueno, se recomendaría con este, ¿no? Como esto. Por ejemplo, esta es una bidireccional, ¿no? Aquí, se apoya aquí. Aquí también, si tenemos una viga peraltada, sería recomendable, ¿no? Ahí. Entonces, esta losa casetonada se apoya en una dirección y dos direcciones, ¿no? Ahí. Dos, en X y Y. Entonces, se está apoyando en dos direcciones. En cambio, la diferencia, y además, mientras más peraltadas tengas tus vigas, mayor luz puedes abarcar. En este caso, nosotros vamos a realizar esta, ¿no? Esta es una losa unidireccional. No es bidireccional, ¿no? Tal vez dirá losa maciza, sí, pero ¿dónde se está apoyando? Solo se está apoyando en una dirección. Entonces, con estas luces no podemos salir grandes, ¿no? Pequeñitas, ¿no? Entonces, vamos a realizar con esto. Vamos a ir a modelar eso en el AutoCAD. Ahí lo tenemos. Entonces vamos a decir, este va a ser losa maciza, ¿no? Losa maciza, este voladizo, y este va a ser mi límite. Mi límite va a ser este, ¿no? Entonces voy a decir lo mismo. Voy a copiar MA, Enter, seleccionamos el layer frame, ¿no? O el layer que queremos copiar. Clic izquierdo, ahí lo tenemos. Clic izquierdo, clic izquierdo. Clic izquierdo. ¿Por qué estamos realizando? Este solo va a ser el límite para dibujar nuestra losa maciza, ¿no? Ahí. Y no al centro, no como la viga. Solo va a ser el límite. Este me dice el arquitecto, este es el límite, entonces nosotros colocamos ahí el límite, ¿no? Al milímetro. Siguiente. Tenemos el ascensor. Tenemos el ascensor. En el ascensor, bueno, ¿qué me dice este arquitecto? A ver, vamos a ir. ¿Cuánto es el ancho mínimo del ascensor? Clic izquierdo, está con 15 centímetros, ¿no? 15 centímetros. El ancho mínimo de un ascensor, bueno, en este caso si vamos a la normativa americana, tenemos aquí, ¿no? 1/25, 10 centímetros me dice, ¿no? Generalmente 10 no. 1/25 pueden realizar ¿no? De la altura sobre 25, o si tu ascensor es lo vamos a llamar a este L sobre 25, esto estaría en planta tu ascensor, ¿no?
ahí lo tenemos en planta, ¿no? L sobre 25, altura sobre 25, o esto le podemos llamar J, ¿no? J, entonces, esta distancia J, ¿no? J sobre 25, el mayor de los tres es el espesor del ascensor. El mayor de los tres y el mínimo con este, ¿no? Que nos dice 20, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale el espesor del ascensor? Sería de L, podría ser la altura, que generalmente es la altura, ¿no? Del edificio sobre 25, el más desfavorable. Escogemos eso entre 20 centímetros, espesor mínimo 20, ¿no? 20 es el mínimo del ascensor. Entonces, pero ¿qué sucede? Este arquitecto me ha colocado 15 centímetros, ¿no? Si vamos a una imagen, igual aquí tenemos unas pequeñas recomendaciones del ingeniero Grandi, ¿no? Entonces, bueno, él también dice, ¿quién es el ingeniero Grandi? Este es una predimensionamiento desde su experiencia, ¿no? Todo, de 35 años construyendo, ¿no? ¿Quién es el ingeniero Grandi? Tal vez no lo conocen. Es el creador de la norma sísmica, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Creador de la norma sísmica. Entonces, él, bueno, no todos los días está construyendo edificios, entonces tiene bastante experiencia. Entonces, espesor mínimo de un ascensor, 20, ¿no? Tal como nos dice la normativa. ¿Qué sucede con este arquitecto, no? Me dice 15 centímetros. Tengo que incrementar, voy a borrar, tengo que incrementar este espesor, pero lo tengo que incrementar de adentro para afuera, ¿no? No puedo tocar la parte interna, no puedo tocar el interior del ascensor. O podemos ir a un catálogo para visualizar un poquito mejor. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué me dice el catálogo? Tus cajas, ¿no? Esas cajas, ¿no? Todo está ya definido. Entonces me dice, la parte interior, si la flechita me indica la parte interior, no me indica la parte exterior. No le interesa de aquí, de la interior para afuera, cuánto sea el espesor, pero sí el interior, ¿no? Porque ya eso el calculista, bueno, ya va a calcular el espesor del ascensor, ¿no? Pero me dice, la parte interior no se toca, ¿no? Me dice que no tiene su medida, ¿no? Ahí, tanto en X como en Y. Tenemos en Y, ahí, ¿no? Entonces, la parte interior no se toca porque ya viene predefinido para el armado del ascensor. Entonces, volvemos, ahora sí. Y vamos a extender, esto no se toca la parte interior, entonces vamos a extender de aquí para afuera. Desfase 0.1, enter. Clic izquierdo, ahí, ¿no? No está al centro, sí, no está al centro porque mi espesor es 15 centímetros, ¿no? Entonces, pero algo tengo que cumplir, no tocar la parte interior del ascensor. Entonces ahí lo tenemos. Cualquier duda, consulta o comentario lo podemos realizar, ¿no? Bien. Ahí lo tenemos. Entonces voy a decir nuevamente, le voy a decir, quiero copiar el layer y lo copio, ¿no? Como eje, porque este va a ser eje, ¿no? Le voy a decir, ¿no? MA, macro, enter, ¿no? Ahí. Quiero copiar este layer donde, en el ascensor, aquí también vamos a tener una viga, ¿no? Viga. Ahí, a ver, ¿dónde más? Creo que es todo, ¿no? Sí, creo que es todo. Vamos a apagar un poquito para visualizar un poquito mejor. Entonces le voy a decir, solo que deseo ver el layer, en este caso, el layer frame. Tenemos una consulta. ¿Qué pasa si dejamos más grandes las dimensiones interiores del ascensor, ¿no? El tema es que este proveedor, a menos que tú fabriques tus propios elementos, ¿no? Entonces, el tema es que estas tuercas, todo ya está predefinido para esa dimensión, ¿no? El proveedor lo va a realizar en esta dimensión, ¿no? Esto tiene que prever el arquitecto, el ingeniero antes de modelar. Pero el espesor sí, tú tienes que jugar, ¿no? Como estructurista tienes que dar que no tenga problema, ¿no? Rigidez a tu estructura. Ingeniero, ¿por qué se hace eso del ascensor para tener en el SAP 2000, ¿por qué no se hace en el centro, no?
No, el tema es el espesor, ingeniero, en este caso, ¿no? No estamos haciendo en el centro, ¿no? Por el espesor, porque mínimo me dice 20 la norma. Entonces no lo puedo dar al centro. Si le doy al centro, estarían colocando, ¿no?, la rigidez un poquito, ¿no?, diferente. En este caso, a 10 centímetros. Entonces, si colocamos nosotros aquí, ¿no?, 10 centímetros, a 10 centímetros más 10 centímetros, estaríamos con los 20 que me dice la normativa. Y en la parte interior no estamos tocando. Bien, vamos a decirle que nos muestre solo el layer, ¿no? Selecciono el layer que quiero visualizar y le voy a decir, en este caso, que me muestre solo ese layer, Lion. Lion, ahora sí. Voy a seleccionar, limpiar, y aquí, en el volarizo primeramente. Esto si seleccionamos, a ver, es una polilínea. Las polilíneas, a ver aquí, las polilíneas no reconoce el SAP 2000. No lo va a reconocer el SAP 2000, esas polilíneas. Esas polilíneas no lo va a reconocer, ¿no? Entonces le vamos a decir, seleccionamos todo el volarizo y lo vamos a convertir en líneas. Estándar. Ahora sí. Voy a prolongar, voy a darle extend, porque tiene que estar conectado, ¿no? Ahí. Extend, estamos extendiendo, ¿no?, para que se una a la viga. Los volarizos ahí. Entonces tenemos el ascensor y vamos a recortar todo aquello que no nos sirve, ¿no? Entonces vamos a decir trim, primeramente, quiero recortar esto no, esto tampoco, eso tampoco, ¿no? Así es mi estructura. Entonces ahí tenemos, ¿no? Esto, bueno, tiene que tener una unión, ¿no? Entonces le voy a decir extender, extender. Ahí tendríamos el ascensor, ¿no? Esto igual, extender, la viga se va a conectar con el ascensor, viga a viga. Extender, aquí no tenemos conexión, ahora sí, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces vamos a realizar también una escalera, muy similar a, vamos a ir a una fotografía, a este, ¿no? Este es el modelo, ¿no?, en obra ya sería un tramo, descanso, 2 tramos, descanso, 3 tramos. Y es lo que tenemos en nuestro modelo, ¿no? Ahí. Un tramo, descanso, 2 tramos, 3, descanso, 3 tramos. Entonces vamos a ir, ahí, ¿no?, y lo voy a prolongar este, ahí y ahí. Sería un tramo, descanso, segundo tramo, descanso, tercer tramo, ¿no? Estamos en el nivel del sótano y mi escalera tiene esta inclinación, ¿no?, esa inclinación. Pero ya en los entrepisos, a ver, vamos a ir a esta imagen, ¿no? Ahí, la escalera que está en la parte inferior tiene una cierta inclinación porque mi terreno, mi límite, ¿no? Entonces tenemos que acomodarnos, pero los siguientes niveles ya son un poquito diferentes. Entonces, ahí lo tenemos, ¿no? Voy a borrar, queda solo una ayuda, una pequeña ayuda, vamos a borrar. Y ahí. Entonces le voy a copiar, permítanme, hay una pantalla que no me deja trabajar, ahora sí. No, voy a copiar todo, creo que ya lo hemos realizado todo, ¿no? A ver si no estoy mal, creo que sí. A ver, sí, estamos bien. Entonces voy a copiar y lo voy a copiar en la parte superior. No, con eso nos vamos a quedar. Ahí tenemos ya las vigas, tenemos el ascensor. Clic derecho. Y luego le voy a decir que me muestre todo, ¿no? Que me muestre todo, la estructura. Quiero visualizar si realmente estoy bien, ¿no? A ver, tenemos los ejes, ¿no? Aquí las viguitas para las escaleras. El voladizo. Sí, estamos bien. Ahora, el siguiente nivel es diferente, ¿no? Como acabamos de visualizar. Es un poquito diferente la escalera, ¿no? Porque ya no va a ser, por ejemplo, no todos los niveles van a subir de esta manera, ¿no? Esto es porque mi terreno estaba así, ¿no? Entonces,
Entonces, los otros niveles ya van a ser más constantes, ¿no? Ahí constante, un poquito más, ¿no? Como podemos, ya va a ser todo, ¿no? Constante, no va a tener una inclinación. Entonces le vamos a decir, tenemos la planta baja y tenemos el siguiente nivel, ¿no? Ahí el ascensor. Entonces voy a copiar, tenemos ahí dos, ¿no? Borramos este, ¿no? Este sería para la planta baja, copiamos en el siguiente nivel, tendríamos diferente el ascensor, ¿no? En este nivel no tenemos trim, recortar. No hay esto, ¿no? A ver. Trim, clic derecho. Trim. No hay esto, ¿no? No hay esto. Tampoco esto en el siguiente nivel. Entonces voy a borrar todo aquel exceso. Ahí. Y este es un poquito diferente, ¿no? Un poquito diferente. Entonces me voy a copiar. A ver, vamos a hacer una pequeña ayudita. En este caso, para copiar de esta línea le voy a dar. A ver, ¿dónde podemos copiar alguna referencia? ¿No? Esta línea deseo copiar. Necesito copiar ¿no? Que era el límite, ¿no? El límite. Vamos a copiar desde un punto conocido, a ver. Copiar desde donde podemos tener una referencia, ¿no? Algo que sea el mismo. O del voladizo, ¿no? Del voladizo. Entonces, copiar desde este punto de la esquina del voladizo a la esquina del voladizo, ¿no? Ahí lo tenemos. Voy a borrar aquello que no me sirve. Ahí, ¿no? Entonces le voy a decir extend, ¿no? Voy a extender una pequeña línea primeramente de ayuda. Ahora sí, ¿no? Extend. Esto que se extienda, esto que se extienda. Ahí, clic derecho, ¿no? Ahora sí, recortar. Trim. Recortamos. Y ahí. Ahora sí, ¿no? Es lo que tenemos. Podemos revisar tal vez en arco, ¿no? Como se puede apreciar, pero es lo mismo, ¿no? Prácticamente es lo mismo. No va a cambiar el espesor, tampoco el diámetro de las barras. Voy a dar, en este caso, MA, más crop, seleccionamos, clic en el aire que queremos copiar y clic, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Bien, tenemos las dos plantas, hemos dibujado las vigas, ahí. Entonces, vamos a borrar todo esto, aquello que ya no necesitamos, seleccionamos y le damos Delete. Y nos vamos a quedar con las dos plantas, con los dos ejes que hemos creado. Entonces, una vez creados los ejes, le voy a decir, antes aquí, ¿no? En este nivel, la viga continúa, ¿no? Si vamos al plano, a ver, en el plano estructural, bueno, aquí inicia, ¿no? Ahí inicia, ¿no? Con 4 peldaños. Pero los siguientes peldaños ya inician constante, ¿no? De forma simétrica. Entonces le voy a decir que prolongue. Extender, clic derecho, esto ahí, ¿no? Que sea constante en todo, porque en todos los niveles va a ser arranque, una viga de arranque y una viga de llegada, ¿no? Excepto en donde va, el primer piso donde va a arrancar, sí, arranca a una cierta distancia, ¿no? Del ascensor. Una cierta distancia. Ahora sí, le voy a decir que me muestre una vista, y luego estamos en la parte superior, top isométrico. Ahí lo tenemos, ¿no? Vamos a hacer una línea. En este caso deseo saber qué altura es, ¿no? Voy a ir al plano arquitectónico, necesito conocer la altura de mi nivel. Vamos a ir, a ver, ¿cuánto tenemos el bloque A, bloque B? Creo que aquí, ¿no? Me dice que el primer nivel, ahí tenemos los 3 bloques, bloque A, bloque B, bloque C, ¿no? Bloque A, bloque. Entonces estamos en el bloque A. Me dice que el primer nivel es de 3.06. Entonces volvemos y le decimos, ¿no? 3.06 es mi primera columna.
línea desde este punto, o antes lo podemos llevar al origen, a ver cuál sería más fácil. Lo llevaremos al origen primeramente, ¿no? Aquí, isométrico, podemos volver en planta, top. Entonces ahí, quiero saber dónde está el origen, porque el origen del SAP va a coincidir con el origen del AutoCAD. 0,0,0, enter. Aquí había estado el origen, ¿no? Entonces, si no, va a volar nuestra estructura en el modelo. Seleccionamos, mover, desde este punto vamos a mover ahí, ¿no? Al origen. Borramos la línea de ayuda, ya lo tenemos en el origen. Voy a ir a una vista en isométrico. Ahí lo tenemos. Entonces, vamos a dibujar la columna que se encuentra desde este punto. Aquí vamos a tener una columna, le damos perpendicular a una altura de 3.06, ¿no? 3.06, enter. Ahí lo tenemos creado la columna. Entonces seleccionamos todo y lo vamos a mover. Mover desde este punto a la parte superior. Ahí lo tenemos, ¿no? Los 3.06. Ahora sí, vamos a copiar las columnas, copiar desde este punto, clic izquierdo, y voy copiando, ¿no? Dibujando las columnas, generando pórticos. Un pórtico, ahí lo tenemos, un pórtico. Otro pórtico, aquí vamos a colocar en la esquina. Ahí, ahí y ahí, ¿no? Esto ayuda para dibujar el muro de sótano, ¿no? También. Otro pórtico. Clic izquierdo. Ahí, ¿no? Aquí vamos a tener una columnita. Siguiente pórtico, ¿no? Aquí. Clic izquierdo, un pórtico. Ahí, ¿no? Y el último. Ahí. Entonces ya tenemos dibujado el modelo, tenemos dibujado las vigas, tenemos dibujado las columnas, tenemos dibujado los límites para el voladizo. Tenemos una consulta, ¿cómo ubico el punto 000? ¿No? Entonces, el punto 000 hemos ubicado, a ver, vamos a dar un escape, línea, le doy línea, hay muchas formas, ¿no? Línea para que puedan apreciar ustedes. Línea y le voy a dar 0, tabulo, ¿no? 0, tabulo, coma, 0,0. Enter. Entonces ahí, ¿no? Me dibuja. Me va a dibujar esta línea, va a iniciar del 0,0, del origen. Entonces yo lo único que he realizado ha sido, posteriormente, mover mi proyecto, ¿no? Hasta esta cota de donde he iniciado la línea, ¿no? Eso sería 000. Entonces ahora sí va a coincidir con el eje, ¿no? Siguiente nivel. Dice, bueno, se puede ver la tabla del espesor del muro. A ver, el espesor del muro. Ahí tenemos el espesor del sótano. Muros exteriores de sótano, 20 centímetros, ¿no? 20 centímetros. Del ascensor. Del ascensor lo vamos a dibujar en este momento. Vamos a hacer un predimensionamiento, pero eso lo vamos a realizar el día de mañana, ingeniero, ¿no? Para poder terminar con este dibujo, ¿no? Entonces mañana sí vamos a hacer predimensionamiento de cada uno de los elementos, ¿no? Cuando estemos creando las secciones, ¿no? Al mismo tiempo de crear, lo vamos a predimensionar, ¿no? Conjuntamente, ¿no? Bien. El siguiente nivel, ¿de cuánto es? ¿No? 3.06, 2.4, 2.4, 2.4. Entonces todos los niveles son de 2.4. Voy al AutoCAD y voy a crear una columna desde este punto. ¿Qué altura tenía mi nivel? 2.4. Enter. Esa era la altura de mi nivel. Voy a copiar todo, voy a copiar la línea. Desde este punto estoy creando una línea, ¿no? No sé qué columna será. Puede ser 40 por 40, pero sí estoy de algo seguro, que esas son mis vigas, estas no se mueven, ¿no? Lo que sí, posteriormente voy a alinear la columna. La columna sí lo vamos a alinear. Entonces, no nos estamos saliendo del dibujo, porque aún no conocemos, ¿no? Entonces, no conocemos las columnas, ¿no? Hablando de columnas, había, ¿no?, una consulta en los anteriores módulos. No, habíamos dibujado todas las columnas. Había una columna, ¿cuándo utilizo una columna circular?
Entonces, si vamos a una fotografía, muchas normativas no nos recomiendan en lugares visibles, por ejemplo, como este, el estacionamiento, ¿no? Entonces, para evitar, si fuera una columna cuadrada, pues vamos a tener, esta es la columna cuadrada, ¿no? Como el estacionamiento es débil estas esquinas, ¿no? Lo recomendable sería una circular en una zona de estacionamiento. Pero hay un pequeño problema que muchos cometemos, ¿no? Entonces, tenemos aquí la columna circular en un piso, estoy en planta, ahí. Y posteriormente lo que realizan es cambiar de sección a una cuadrada. Esto, ¿no? Es lo que realizan, ¿no? A una cuadrada. Y tenemos un pequeño error. Esto no, ¿no? ¿Por qué? Porque está pisando a la losa mi columna. ¿Cuál? Esta partecita. Estamos en planta. Entonces, eso no es, si bien vas a realizarlo, tienes que realizarlo bien, ¿no? No es solo cambiar. Entonces, si vas a dibujar una columna circular, como lo tenemos ahí, si voy a cambiar de sección, entonces lo tengo que realizar toda mi columna. Vamos a volver. Toda mi columna, que va a ser cuadrada en el nivel superior, tiene que pisar completamente, no tiene que salir, no desfasarse en ahí, en un pedacito, no fuera de la... Tiene que pisar completamente la columna circular. No podemos hacer esto, ¿no? Como se puede. Ambos estamos cambiando de sección. O viceversa, si va a ser una cuadrada, la circular tiene que estar... muchos no lo hacemos pisar en la losa, la columna, ¿no? La pobre, y es una carga fuerte de normal que nos está llegando, a ver. Por lo menos tiene que pisar ahí completamente la columna, no como este primer caso, ¿no? Sí, pero es recomendable ver lugares, bueno, muchas normativas dicen, ¿no? Y entonces nos dice que donde es visible, ¿no? Entonces donde se pueda apreciar la columna, recomendable realizar circular, ¿no? Bien, vamos a continuar, ¿no? Con nuestro modelo. Nuestro modelo, entonces ahí lo tenemos, ¿no? Lo tenemos. Y voy a ir, antes de copiar, vamos a crear el ascensor. Vamos a crear el ascensor. Seleccionamos las pequeñas ayuditas, por ejemplo, todo aquello que nos sirve para dibujar el ascensor. En este punto, igual. Nos ubicamos. No todo esto me sirve para dibujar mi ascensor. Y le voy a dar copiar desde este punto. Podría haber copiado más, ¿no? Entonces, a ver. Voy a copiar un poquito más, permítanme. El ascensor y las escaleras. Escaleras y ¿no? Vamos a dibujar también las escaleras ahí y ahí. Vamos a dar, en este caso, copiar, ¿no? Una vez seleccionado todo aquello que necesito, le damos copiar. Copiar desde este punto, 1 para dibujar el ascensor, 2 para dibujar la escalera. Ahí tenemos una consulta. Dije, ¿no sería mejor tener toda una columna circular? ¿Qué pasa? Que en los siguientes pisos, solo tal vez, a ver, en el primer piso tienes un circular. Entonces, tú me dices, ¿no sería mejor tal vez dibujar todos circular en los siguientes niveles? ¿No? En este caso sería, ¿no? Pero tienes muros, recordad que tienes muros y a veces tú quieres hacer perder la columna en los pasillos, ¿no? Entonces no va a ser bien que todos los niveles sea circular. Puede ser tal vez en una pequeña entrada, ¿no? Del mercado, donde tengamos vidrio, ese vidrio sube hasta el último nivel, ahí sí, ¿no? Bien, vamos a dibujar trim, ¿no? Me voy a quedar solo con aquello que necesito. A ver, necesito aquí solo el ascensor. ¿No? El ascensor, voy a recortar todo para no confundirle, solo necesito la línea del ascensor. A ver, aquí y aquí igual, ¿no? Vamos a borrar todo. Vamos a borrar todo lo que se puede. La idea es no confundirnos. Ahí, ¿no? A ver. Bien, bien. No me permite más, ¿no? Entonces, ahora sí, le voy a decir, dibujemos el ascensor. El ascensor, todo elemento, o sea, área,
lo vamos a dibujar con el elemento shell, ¿no? Lo que sea losa casetonada, losa maciza, muro de sótano, lo que sea ascensor con el elemento shell. Entonces ahí tenemos. Pero voy a realizarme otras ayudas. Esto puedo borrarlo, ¿no? No me permite borrarlo, entonces a ver qué sucede. Para no confundirles más, voy a borrar un poquito más. Trim. Ahí, ¿no? Ahora sí. Voy a borrar todos estos, ¿no? Me va a confundir, tal vez, ¿no? Me va a confundir. Entonces solo me voy a quedar con el ascensor. No lo podemos dejar ahí, que no influye nada. Entonces le voy a decir, este ascensor tiene una altura de 3.06, ¿no? Si no recordamos. Copiamos a una altura 3.06. Enter. Escape. El otro lo tenemos a una altura de 2.4. Entonces seleccionamos, copiamos desde este punto. ¿A qué altura? 2.4. Enter. Ahí lo tenemos. Entonces dibujamos el ascensor, ¿no? Tiene que estar activado el airframe, shell en este caso para el ascensor. Y vamos a dibujar, no con estas herramientas, sino vamos a tabular. Tiene que estar activado el air shell y tabulamos 3 de face, ¿no? 3 de face. 3 de face, ¿no? Ahí, 3 de face. Seleccionamos, ahora sí, dibujamos en sentido antihorario. Clic derecho, clic izquierdo, pero tiene que estar en sentido antihorario, ¿no? Clic izquierdo y para terminar, clic derecho. Ahí tenemos. Lo hemos dibujado. A ver. Ahora, tenemos una consulta. Un momento vamos a responder, ¿no? Y bien, estamos dibujando, ¿no? Nuevamente, Enter para la última opción. Nuevamente yo voy a tabular para que visualicemos la herramienta. 3 de face, ¿no? 3 de face. Seleccionamos y dibujamos en sentido antihorario las paredes del ascensor, ¿no? Clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, Enter, ¿no? Para repetir la función le damos Enter. Terminamos, Enter. No importa de qué esquina iniciemos, la idea es que esté antihorario, ¿no? Enter, ¿no? Enter. Enter, ¿no? Entonces ahí tenemos la pared del ascensor, ¿no? Sentido antihorario. Queremos visualizar como objeto, entonces le decimos visualizar. Tenemos eso aquí, ¿no? Estoy con el AutoCAD 2020, en este caso, player, visualizar, ¿no? Tenemos la dirección, visualizar. En este caso no quiero visualizar, no hay como una línea, sino como un elemento relleno, ¿no? Ahí, conceptual. Doble clic, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces puedo visualizar claramente mi ascensor en este caso, ¿no? Es un tema visual que no afecta en nada, ¿no? Si no activan tampoco afecta. Entonces le voy a decir, voy a eliminar esas pequeñas ayudas. Le voy a decir que me bloquee el elemento shell. Ahí. Y voy a borrar todo, ¿no? Selecciono todo y le doy eliminar, ¿no? Delete. Me va a eliminar todo excepto aquello que yo he bloqueado, el elemento shell. Ahí tenemos, rápidamente podemos borrar, ¿no? Seleccionamos todo y delete. Lo que he bloqueado no me lo va a eliminar. Ahora sí. Y le voy a activar nuevamente el elemento shell. Ahí tenemos, ¿no? Vamos a responder consulta en un momento. Seleccionamos y movemos. Mover desde este punto tan perpendicular, voy a desactivar perpendicular y mover ahí, ¿no? Y ya tenemos el ascensor. Siguiente, movemos desde este punto, desde una esquina, ¿no? De referencia, desde este punto, ahí, ¿no? Ahí tenemos. Ahora nos faltaría dibujar la escalera. Dice, ¿qué sucede al no dibujar el shell? Se hace en favor del sentido contra las manecillas del reloj, ¿no? En ese caso, ingeniero, los ejes locales van a cambiar, ¿no? En el muro no hay tanto problema, ¿no? No hay tanto problema. Pero ¿qué sucede en la escalera que vamos a dibujar ahora? Eso sí tienes que dibujar en sentido antihorario. Si tú no dibujas en sentido antihorario,
nosotros vamos a cargar unas cargas, carga viva, carga muerta, no estructural, entonces en sentido de la gravedad, ¿no? Entonces, tus ejes locales cambian, ingeniero, ¿no? A veces también el propio SAP 2000 a veces no quiere reconocer, ¿no? Tenemos otra consulta. Dice, si tengo mi columna circular de 40 de diámetro y otra columna continuando de 40 por 15, pero entre medio de las dos una viga de 20 por... No, la columna nunca puede ser menor que la viga, ¿no? No puede ser menor que la viga. No puede ser la columna de 15 y la viga de 20, ¿no? ¿Ayudaría la viga o no es posible, ¿no? No, a ver, vamos a dibujar, ¿no? Y tenemos, es mi columna circular y esta, mi columna cuadrada. No puede pisar por ningún motivo estos vacíos, ¿no? Al aire. Semejante carga que le está llegando del edificio, ¿no? No puede pisar losa o estar ahí en el aire. Tiene que pisar completo la columna, ¿no? Entonces, si no, una recomendación es ensanchar un poquito más la circular, ¿no? Del entrepiso inferior. Bien, vamos a dibujar la escalera, ¿no? Para la escalera creo que me falta una línea, esta, ¿no? Creo. Vamos a copiar. Copiar desde la esquina del ascensor hasta la esquina del ascensor. Ahí lo tenemos. La otra estamos completo. Ahora sí, ¿no? Y la pregunta, ¿qué altura, no? ¿Qué altura? Entonces vamos a ir nosotros a los niveles. Para ello nos tenemos que ayudar también con el plano en elevación, ¿no? El primero es de 3.06. 3.06. ¿De qué altura es mi peldaño? ¿De qué altura es mi peldaño? Mi peldaño es de 17, ¿no? Entonces, ¿cuántos peldaños tenemos? 3.06. O 306, a ver, sí, 3.06. El nivel dividido la altura del peldaño, 0.17, enter. Tenemos 18 peldaños, ¿no? Eso hay que colocar, ¿no? 18 peldaños. Entonces volvemos a ver al plano en planta, si podemos visualizar un poquito mejor. 18 peldaños el primer nivel. Vamos a contar. Aquí, ¿no? 18 peldaños. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 7 peldaños. 7 el primero. 1, 2, 3, no, porque se encuentra al mismo nivel, serían 7, ¿no? Al mismo nivel. 7, 8, ¿no? Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 peldaños en el siguiente, ¿no? Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 4 peldaños. Entonces teníamos 18 peldaños en total, ¿no? Si no nos recuerdo, 3.6, que era la altura, sobre la altura del peldaño, sobre 0.17, ¿no? La altura, 0.17. Entonces teníamos 18 peldaños. Aquí tenemos 7 más 7, 14, más 4, 18 peldaños. Entonces estamos bien. Entonces vamos a colocar 4 peldaños en el primer nivel, 7 en el segundo, 7, ¿no? Entonces multiplicamos 4 por la altura, sería, el primer descanso se encuentra a una cota de 4, ¿no? 4 por 0.17, que es la altura, tendríamos el primer descanso a 0.68. Ahora sí, ¿no? Ahora, sumamos, ¿no? Primer tramo, segundo tramo, serían 11. 11 por 0.17, tendríamos el siguiente descanso a un nivel de 1.87, ¿no? Entonces eso podemos calcular, ¿no? ¿A qué nivel? El primero, hacer memoria, 0.68, 1.87. Y el último ya seríamos 3.06, ¿no? 3.06. Entonces vamos a copiar, una vez conocido la altura, vamos a ir, ¿no? Vamos a copiar el primero. Copiamos, copiar. Desde este punto, o podría ser de alguna referencia, ¿no? De este otro. Desde este punto, ¿a qué altura? Primeramente vamos a activar perpendicular. Sería 0.
0.68 que se encontraba el primer descanso, enter. Otra ayudita, ¿a qué altura se encontraba el segundo descanso? 1.87, enter. Y el último nivel, 3.06, enter. ¿No? Hemos creado unas ayudas para poder realizar nuestra escalera. Buenas noches, Shell tiene una previa configuración, simplemente es nombre de capa. Si vamos al SAP 2000, en este caso asignar, ahí tenemos, ¿no? Frame, y tenemos Shell, a ver si tenemos por aquí, Shell, ¿no? Shell, el nombre, ¿no? Nombre, ¿no? Entonces, podría, ¿no? Pero no hay necesidad de cambiarlo, no hay necesidad de cambiarlo, ¿no? Somos el layer, ¿no? Con el que vienen previsto, ¿no? No lo he hecho intento, el ingeniero no lo he probado, pero, no, porque no hay necesidad, pero podría, no creo que influya, ¿no? El nombre, pero el layer sí, ¿no? Ahí tenemos la ayuda, podemos recortar, a ver, sí, para limpiar un poquito más. Vamos a dibujar nuestra escalera. Entonces le voy a decir con el elemento 3D Face. 3D Face. Nuevamente, tabulamos 3D Face. Vamos a dar escape. Vamos a tabular 3D Face, ahí lo tenemos, ¿no? 3D Face, y dibujamos en sentido antihorario, ¿no? Con Shift y Fn y apretando la ruedita del ratón podemos rotar, ¿no? Shift, Fn y la ruedita del ratón. Entonces, ¿dónde arranca mi escalera? Aquí. Me sitúo en una posición que pueda visualizar. Clic izquierdo en sentido antihorario, clic izquierdo, este sería el arranque de mi escalera. Rotamos con Fn y Shift, sosteniendo, ¿no? Los dos al mismo tiempo y apretando la ruedita del ratón, ¿no? Me sitúo en una posición donde pueda realizar, ¿no? Aquí, esta es la llegada de la escalera, del primer tramo, ahí tenemos, ¿no? Enter, para terminar, hemos dibujado el primer tramo. Vamos a dibujar el descanso. Ahí nos posicionamos un punto donde podamos visualizar, ¿no? Ahí, Enter, para nuevamente, ¿no? Para trabajar con la misma herramienta, o pueden tabular 3D Face, ¿no? Enter, ahí tenemos el descanso. Me posiciono en un punto donde pueda visualizar. Enter. Este es el arranque, siempre en sentido antihorario, ¿no? Antihorario. Ahí tenemos. Hemos dibujado el segundo tramo. Podemos dibujar esto en el SAP 2000, ¿no? Pero aquí lo tenemos más controlado a los ejes de las columnas, ¿no? Hay muchos que desean trabajar en el SAP 2000 también, ¿no? Pero el SAP 2000 es de análisis, no es tanto de dibujo. Entonces, el AutoCAD está hecho para dibujo, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces, hemos dibujado la primera escalera, ¿no? La primera escalera. Y lo mismo tenemos que hacer para el siguiente nivel, ¿no? Entonces, vamos a ir a elevación. Nuevamente, en elevación tenemos, a ver, 2.4, ahora es diferente, 2.4. ¿Cuánto es el peldaño? ¿No? La altura del peldaño, a ver, aquí, ¿no? 2.4, el siguiente nivel. La huella, a ver qué sucede con la huella, a veces, ¿no? Aquí siempre se suele jugar un poquito, es diferente. Es diferente. Entonces, ¿cuántos peldaños? A ver, vamos a sacar, ¿cuántos necesitamos? 2.4 dividido 0.15. Necesitamos 16 peldaños. 16 peldaños, volvemos ahí, ¿no? Volvemos al siguiente nivel. Sería 1, 2, 3, 4, 5 peldaños, ¿no? Aquí tenemos 5. Siguiente. Este se encuentra al mismo nivel, aquí sería 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí tendríamos 6 peldaños. Aquí sería 1, 2, 3, 4, para que sea simétrico, 5, ¿no? 5. ¿Y cuántos peldaños necesitamos? Necesitamos 16 peldaños, ¿no? Si recordamos, ¿no? 2.4 dividido 0.15, 16 peldaños. Entonces, cumplimos, ¿no? 5 al lado derecho, 5 al lado izquierdo y 6, ¿no? Entonces, ahí. Y podemos sacar la altura, ¿no?
sería 5 por 0,15. El primero se encontraría ahí, ¿no? El mismo procedimiento, ¿no? Copiamos. Copiar. ¿A qué altura serían 5 peldaños del primerito, ¿no? 5 por 0,15 se encontraría a 0,75. El siguiente, tenemos 6 peldaños. 6 más 5 sería 11. Por 0,15 sería 1,65. El último a 2,4, que es el nivel. Enter. Entonces hemos creado esas pequeñas ayudas. Tenemos una consulta, dice, perdón, mi consulta era si el layer con el nombre Shell tiene una configuración específica en el AutoCAD, ¿no? Es un layer que reconoce el SAP 2000, pero si tú tal vez deseas trabajar no con estos layers, ¿no? Sino directamente trabajar, modelar en el AutoCAD, está bien, ¿no? También puedes exportar y no tienes problema, ¿no? Pero lo recomendable sería con este proceso que estamos realizando. Puedes realizar tal vez con otro elemento, ¿no? Elemento frame, no solo trabajar, ¿no? Pero sí se puede abrir una hoja en blanco y empezar a modelar ahí, ¿no? Lo que estamos realizando. Se puede y eso exportar directamente al AutoCAD, ¿no? Pero yo prefiero trabajar con estos layers, ¿no? Shell y frame, los únicos dos layers. Los únicos dos layers. No, en un momento nos vamos a olvidar, ¿no? De estos layers, solo somos layers. Y le vamos a decir, en este caso, que me modele la escalera, ¿no? Con 3D Face. 3D Face. Ahí lo tenemos, modelamos, mismo procedimiento. Clic izquierdo, antihorario. Me posiciono, ahí lo tenemos. Enter. Enter nuevamente para iniciar con el mismo layer, no importa de qué punto inicie, pero tiene que ser en sentido antihorario. Ahí lo tenemos, Enter nuevamente, para no estar tabulando, ¿no? 3D Face en cada momento. A ver, sentido antihorario. Segundo descanso. Y así pueden modelar la escalera, por más compleja que sea, solo lo modelan en el AutoCAD, como ustedes manejan bien AutoCAD, muchos manejamos mejor que mi persona, entonces lo podemos modelar en ahí, lo que es, ¿no? Prácticamente completamente la estructura, ¿no? Pero sí estoy controlando las vigas, ¿no? Los ejes, no me estoy saliendo de geometría. Entonces ahí tenemos dibujado la escalera. Y le voy a decir, en este caso, voy a bloquear la escalera, el elemento Shell. Voy a bloquear, ahí lo tenemos, y voy a borrar todo. Voy a borrar todo, pero no se va a borrar lo que está bloqueado, o sea, el elemento Shell no se va a borrar, ¿no? Delete, ¿no? De esa manera podemos limpiar todo, ¿no? Mucho más fácil. Y lo vamos a llevar a su posición. Ahí lo tenemos. Y lo movemos. Mover, desactivamos, ¿no? El layer Shell otra vez está desactivado, ¿no? Si no, no me va a permitir editar. Mover desde este punto, estamos en perpendicular, desactivamos. Ahí, ¿no? Buscamos, ¿no? Su posición, ahí. Clic izquierdo. Entonces ya lo tenemos. Seleccionamos la escalera, buscamos un punto, ¿no? En la esquina del ascensor. Mover desde este punto de la esquina a la esquina del ascensor. Ahí lo tenemos, ¿no? Estas otras pequeñas ayuditas que solo eran ayuda, ¿no? Lo vamos a borrar. Vamos a dar trim. Eran ayuda, ¿no? En los otros niveles. Borramos todo aquello que no necesitamos. Ahí lo tenemos, ¿no? Solo nos vamos a quedar con el ascensor y la escalera. Seleccionamos. Dice, Inge, disculpe una pregunta. ¿ETABS también se puede hacer lo mismo de dibujarlo en el AutoCAD y luego exportarlo? Sí, ingeniero, ¿no? Esto sería el proceso para ETABS o podría ser el proceso para SAP 2000, ¿no? Entonces, pero sí, hay una pequeña recomendación en su consulta. En ETABS tienes que tener cuidado mucho los niveles, ¿no? Ahí, los niveles, ¿no? Entonces, esta es la única recomendación, donde cuando en SAP no vamos a tener ese problema, ¿no? Pero sí lo puedes realizar, ¿no? Respondiendo a su consulta. Bien, ya lo tenemos modelado
a nuestra estructura, ¿no? Ya lo tenemos modelado. Entonces le voy a decir, copiamos este nivel, que es el segundo piso, copiar desde este punto, desde la esquina, a aquí, ¿no? A la esquina del endpoint, ¿no? Para estar seguros. Ahora sí. Ya lo tenemos los dos niveles modelados. Este que se ayuda, borramos. Ahora sí, y esto procedemos a exportar al ETAP, al SAP 2000. Al SAP 2000. Entonces lo vamos a guardar una vez ya modelado, puede ser más compleja tal vez la estructura, ¿no? Aquí tenemos ciertas irregularidades, entonces puede ser más compleja, ¿no? Entonces vamos a guardar, save as, guardar, en este caso en el escritorio, como DXF. Estos son los que me va a reconocer, ¿no? No WG, sino DXF, ¿no? Podría ser 2013, 2010, 2007, 2004, en este caso 2013, lo voy a dar, en 2013, con el nombre de plantilla, ¿no? Ahí. Y le voy a dar guardar. Entonces ya lo he guardado, este modelito, en un archivito, ahí, ¿no? Plantilla. Esto es lo que acabamos de crear, ¿no? Eso lo vamos a importar, acabamos de guardar como DXF. Ese es el que me va a reconocer el SAP 2000. Pero hay un pequeño inconveniente aquí, ¿no? Es muchos que preguntan, a veces no quiere exportarse esto, ya lo he guardado, tiene que estar cerrado. ¿Qué sucede si no está cerrado? El SAP 2000 no lo va a importar. En este momento puede importar AutoCAD DXF File. Pero si tú no lo has cerrado el programa, el modelado, vas a tener problemas. Entonces, tanto en ETAPS o SAP 2000, tienes que cerrar este archivito. Cerrar. Yo sé que ya está guardado. ¿Desea guardar en AutoCAD? No. No. Ahora sí. ¿No? Ahí lo tenemos, ¿no? Con el nombre de plantilla, ¿no? Plantilla. Entonces le voy a decir al SAP 2000, ¿no? Es recomendable, no repito una vez más, tiene que estar cerrado el archivito. Y le voy a dar file, en este caso, importar, ¿qué archivito? El que hemos creado. ¿Con qué nombre? DXF, no era WG, era DXF el que hemos guardado, ¿no? DXF le decimos, ¿no? Ahora, ¿dónde lo tenemos? Plantilla SAP. Abrir. ¿En qué eje? Me pregunta, la vertical en Z va a ser, mi vertical va a ser en Z. ¿En qué unidades? Kilonewton-metro, ¿no? Podemos cambiar posteriormente. Pero la vertical va a ser Z. Ok. ¿Qué elementos? Yo he recreado con el elemento frame, que podría haber sido mi estructura metálica, y el elemento shell. Un elemento shell. El elemento shell y elemento shell, ¿no? Todos los elementos frame y elemento shell, aunque solo necesitamos los frame y los shell, ¿no? No había necesidad de link ni sólido, pero no, bien, lo vamos a marcar todo. Ok. Entonces ahí lo tenemos ya importado el modelo, pero no se visualiza lo mismo que AutoCAD, ¿no? Lo sólido. Entonces le decimos visualizar, general option, Fill Object, no está desactivado. Activamos, ¿no? Fill Object. Me dice aplicar. ¿Qué sucede si le doy aplicar? Solo me va a actualizar en la ventana de color azul que yo estoy trabajando. Estoy trabajando en el lado izquierdo, por eso me marca de color azul. Pero yo le puedo decir que aplique en ambas ventanas, ¿no? Esta configuración. Aplicar en ambas ventanas. Aplicar, la visualización y close. Y ahí lo tenemos, ¿no? Ahí lo tenemos. Podríamos haber modelado en el AutoCAD, ¿no? Pero en el SAP 2000, pero tenemos aquí el ascensor, esa inclinación lo tenemos controlado, ¿no? Esta otra inclinación lo tenemos controlado, y esta otra también, ¿no? Y así lo mismo la escalera, ¿no? Entonces, poquito tal vez, o tal vez alguno desea trabajar mediante el método 1, lo puede realizar. Bien, vamos a dibujar ahora el sótano. El sótano. Para ello, voy a crear
podría crear primeramente el sótano o podría dibujar una capa, ¿no? Posteriormente cambiarlo. Entonces voy a crear tal como esto, ¿no? Este es un layer por defecto, un elemento, y también voy a crear otro, ¿no? Tenemos diferentes herramientas para dibujar los elementos shell o área. Mediante dos puntos, le voy a dar mediante puntos. Este es el que les recomendaría para los nuevos, para los que recién están empezando a utilizar. Entonces le voy a decir que me dibuje el sótano. Clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo y clic derecho para terminar. Ahí tenemos. Ahí permítanme visualizar, actualizar, a ver, refrescar. Creo que no se dibujó, ¿no? Nuevamente, a ver. Le damos dibujar. Clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, enter. Ahora sí, ¿no? Ahí tenemos el sótano. O podríamos haber traído desde el AutoCAD también este, ¿no? Clic izquierdo, podemos dibujar en AutoCAD o podemos dibujar en SAP 2000. Ahí lo tenemos. Ya está, ¿no? El muro, ¿no? Ya se parece a la imagen, ¿no? Entonces, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic derecho. Entonces ahí ya tenemos, ¿no? Bien, ahí ya tendríamos, y nuestra imagen más o menos algo a eso, ¿no? Tenemos estas paredes de sótano, ¿no? Entonces, vamos a continuar creando. Antes de continuar con el modelado, vamos a continuar con la creación de los materiales, ¿no? ¿Qué materiales vamos a crear? Vamos a crear, primeramente, podemos crear, antes de crear las secciones, vamos a crear los materiales. ¿Qué materiales? Adicionar nuevo. Vamos a adicionar un nuevo material. ¿Qué materiales? Me pregunta el laminado en caliente, o sea, los perfiles en I, aquellos de alma gruesa. Concreto, o sea, vamos a crear un concreto, en nuestro caso, el hormigón. Aluminio, puedes crear un elemento aluminio conformado en frío. ¿Cuáles son los conformados en frío? O steel, ¿no? Que son muy diferentes, ¿no? Conformado en frío son los perfiles en C, aquellos que se arman celosías, ¿no? O sea, que son de alma delgada, débiles, se arman celosías, ¿no? A diferencia de un steel, que es un elemento grueso, ¿no? De alma gruesa. Conformado en frío, ¿no? Aquellos que se moldean en frío, ¿no? Y estos te tienen que calentar a altas temperaturas y moldear, ¿no? Ahí el perfil, ¿no? Conformado en frío. Vamos a realizar con concreto, conformado en frío y rebar, que es muy diferente, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Steel, conformado en frío y rebar. Entonces, un steel es esto, ¿no? De alma gruesa, ¿no? Prácticamente podría ser una columna. Un conformado en frío es ese perfil en C, ¿no? Aquellos que se arman celosías cerchas, como son débiles, tienen que armar celosías, y un rebar, ¿no? Tal vez se van a confundir algunos, ¿no? Muchos los nuevos, van a pensar que esto es steel, ¿no? El acero, ¿no? Steel no se refiere a este acero, este es refuerzo, barra de refuerzo, este es conformado en frío y este es laminado en caliente, ¿no? Se arma celosías, prácticamente aguanta solo, ¿no? Entonces le decimos, iniciamos, ¿no? Ahí tenemos steel, conformado en frío, rebar. Vamos a iniciar tendón, podemos hacer un tensor de un timblado, podríamos hacer un post-tensado, hotel. Entonces podría ser una calamina, ¿no? Entonces no hay calamina, voy a crear un material para calamina. En este caso voy a crear, solo vamos a crear 3, ¿no? No podría ser un post-tensado igual, ¿no? Entonces le voy a decir en este caso otra, concreto, ¿no? Concreto, vamos a crear el hormigón. H21, 21 me interesa, no podría ser cualquiera, ¿no? 21 megapascales, 28 megapascales, multiplican por 7. 21, 28, 35, ¿no? Entonces, voy a colocar 28, ¿no? Ahí, la cuarta. No interesa porque vamos a modificar. Ok. Ahí lo tenemos, hemos creado y le damos modificar. Tenemos una consulta. Era que decía la planilla del ingeniero Massa. El DXF, la planilla ingeniero, se les va a pasar a todos en general para que puedan realizar, ¿no? Creo que tiene limitaciones, pero este se les va a pasar a todos, ¿no? Lo que es el DXF, ¿no? Todos los elementos se introducen en el mismo sentido
Antihorario, sí, ingeniero, ¿no? Todo el elemento shell para evitarme problemas. Elemento, antihorario, ¿no? O podemos visualizar en un momento los ejes locales para responder a su consulta, ¿no? También. Ahora, vamos a continuar. En este caso, el hormigón H21, 25 megapascales, ¿no? ¿Podría trabajar para sismo un H25, 21 megapascales? Sí, ¿no? Porque eso es lo que nos dice la normativa. A ver, vamos a ir para ello. Me dice, ahí tenemos, ¿no? Me dice según la ACI, para cuando es sismo, o sea, pórticos especiales son sismo. Entonces, puedo trabajar con H21, la ACI. Norma peruana, boliviana, GBDS 2020, H21, ¿no? Puedo trabajar, resistencia mínima 21, ¿no? Recomendable 25. Norma peruana, ¿no? Para sismo. Para sismo, mínimo, resistencia mínima 21 megapascales, ¿no? FC no debe ser menor a 21. Entonces sí, puedo trabajar con 21. Puedo trabajar con 21, pero no es recomendable, ¿no? Entonces vamos a hacer, no, sí puedo trabajar, pero no es recomendable, ¿no? 25. Este es solo un nombre. En este caso me pregunta el peso específico del hormigón armado. En este caso yo deseo conocerlo en kilogramo metro, ¿no? Ahí tenemos. Nosotros vamos a trabajar con un peso específico del hormigón armado, 2.400. Algunos trabajan con 2.500, ¿no? Entonces ya mucho dependiendo de cada ingeniero, ¿no? Pero la normativa nos dice 2.400, ¿no? Pero por experiencia saben mucho, ¿no? Que no es 2.400, sino 2.500, pesa 2.450, ¿no? Entonces lo más desfavorable sería 2.500, que sea más pesado, ¿no? Lo más desfavorable. En este caso 2.400, ¿no? Para cumplir con la normativa. No ya cada ingeniero ve, ¿no? No 2402, sino 2400. Módulo de elasticidad, ¿no? En este caso, este ejemplo lo vamos a realizar con inercias reducidas. Entonces les voy a decir el módulo de elasticidad que lo mida en newton milímetros, porque esas son las unidades del megapascal. Esto sí está con no se ha movido, solo ha cambiado de unidades. Ahora sí, ¿cuánto es el peso específico para el módulo de elasticidad del concreto, ¿no? Tenemos ahí, según la norma peruana, según la norma ACI, GBDS, entonces tenemos, ¿no? Vamos a tomar de la ACI, ¿no? Ya cada país tiene su módulo de elasticidad. En este caso me dice, si tu peso específico está en nuestro, ¿cuánto es? 2.400. ¿no? 2.400. Si tu peso específico está entre 1.500 y 2.500, puedes utilizar la fórmula A. Entonces tenemos ahí, ¿no? El peso específico está a 2.400, ¿no? 2.400, 0,043, raíz de 25, tendríamos el módulo de elasticidad, ¿no? B. Entonces B me dice cuándo es el peso normal. ¿Cuál es el peso normal? El peso normal, ahí tenemos, me dice cuándo es el peso específico de 2003, o sea, sin acero, ¿no? Sin armar, ¿no? Puede tomarse como 4.700, ahí tenemos, ¿no? 4.000, pero, ¿qué es el módulo de elasticidad? Es la capacidad resistente, ¿no? Que yo tome estoy bien, que yo tome esto, estoy bien, ¿no? ¿Cuál es el más desfavorable? ¿No? Entonces, pero la normativa me permite el primero, entonces puedo trabajar con el primero. Que yo trabaje con el segundo no está mal, estás al lado de la seguridad. Estás diciendo que tu estructura va a soportar un poquito menos, ¿no? Entonces, yo le voy a decir, no, tal cual como dice normativa, la capacidad, no quiero economizar, ¿no? Bien, lo vamos a colocar, reemplazando esa fórmula, tenemos ahí, ¿no? Según la ACI, tenemos la fórmula de la ACI, A y B. ¿No? El peso específico tiene que estar en kilogramos y el FC tiene que estar en megapascales, ¿no? Según la 6, ¿no? Reemplazamos datos, 25, 2400 sería 25.278. Entonces volvemos al SAP 2000, 25.000, no 24, pero muy cercano, ¿no? Ahí se puede ver, 25.200, a ver, 278. Tenemos una consulta. Dice, en el SAP 2000 se puede introducir invariablemente cualquier sistema de medida. Sí, ingeniero, ¿no? Tiene sus pequeñas diferencias, ¿no?
Esto podría estar hablando de CCI Bridge, TAPS o SAP 2000, ¿no? Entonces, ambos, ¿no? Si tienen que crear los materiales tal como estamos realizando, tienen, ¿no? Por ejemplo, el SAP 2000, tiene aquí, prácticamente aquí puedo modificar las unidades. En cambio, en el de TAPS, tengo que modificar en la parte inferior, ¿no? Entonces, aquí es mucho más rápido, ¿no? Mucho más fácil cambiar las unidades. Siguiente, me pregunta el peso, el FC. ¿Qué me decía la normativa? Me decía, vamos a ir, recomendable, ¿en qué unidades está? 25 megapascales, ¿no? Entonces, con decimales, ¿no? Completo, 25 megapascales. Volvemos y le colocamos 25, ¿no? No es 27, sino 25. Ahí, ¿no? 25 es lo que me dice la normativa. Entonces, 25 megapascales no es 205. Si cambiamos a kilogramo metro, no es, o kilogramo centímetro, ¿no? No es 250, ¿no? 21 megapascales no es 210 kilogramos sobre centímetro. No, varía, es muy cercano, pero varía. Cumplimos normativa con cualquiera, 210 o 21 megapascales cumplimos, ¿no? Pero hay una diferencia, ¿no? En este caso deseo en Newton milímetro, ¿no? Newton milímetros, 25 megapascales. Ok, hemos creado el hormigón. Ahora vamos a proceder a crear el acero, ¿no? Adicionar nuevo. En este caso, ¿qué? Rebar. ¿Qué grado? ¿No? Aquí multiplicamos por 7 igual. 7 por 4 sería el 242, 420 megapascales y el acero 5000. Nosotros vamos a trabajar con un acero 5000, ¿no? El más cercano no es 5000, sino que este es el más cercano, ¿no? Y vamos a modificar ese valor. Ok, entonces le damos editar, modificar. Ahí tenemos Rebar. Tenemos una consulta. Ingeniero, ¿qué tipo de suelo está tomando en cuenta? Disculpe, todavía no estamos en suelos, ingeniero, no, estamos en el proceso de modelado. Vamos cuando estemos trabajando con el SAFE, vamos a trabajar, ¿no?, con suelos. Todavía estamos en proceso del modelado, ¿no? Hay que cargar, analizar, detallar los armados y pasar, ¿no?, a las fundaciones. En este caso, vamos a ver si es losa de fundación o son zapatas, ¿no?, o con vigas de atado. Bien, vamos a continuar. Me dice el nombre. Este va a ser un acero 500 megapascales. 500 megapascales. ¿Qué grado? No hay. El peso específico me pregunta. No conozco estas unidades, entonces le voy a cambiar en unas unidades, por ejemplo, para el acero. Ahí tenemos el acero. Me dice el peso específico 7850, que está en cualquier bibliografía, ¿no? Entonces le decimos en kilogramos metro, me dice, ¿no? Kilogramos metro, esa es la unidad de tipo, ¿no? No es 7849, sino 7850. El módulo de elasticidad del acero le voy a dar, en este caso, en tonelada newton milímetro. En eso está la normativa. Entonces volvemos a la normativa. Ahí tenemos el módulo de elasticidad para la norma ACI, peruana, boliviana, no hay la norma ecuatoriana, la argentina, todos están con 200.000, ¿no? 200.000 redondos megapascales. Volvemos al SAP, megapascales, newton milímetros es megapascales, no es 199, ¿no? Entonces es 200.000 megapascales. CIPECAT es muy limitado, este valorcito para CIPECAT, bueno, no es prácticamente, ¿no? Por ejemplo, no hay configuración que exista, ¿no? Entonces, aquí limitamos el SAP 2000, un valor mucho más preciso, ¿no? No es como CIPECAT. Por ejemplo, coloca en función a la normativa, ¿no? Los proveedores de CIPECAT me dijeron, coloca en función, está en función a la normativa. Yo reviso, ¿no? Así mi pregunta esa, ¿no? Entonces, siempre estoy ahí, ¿no?, con ellos, a veces viendo los cursos. Y pues me pregunté, ¿no? Entonces me dijeron, está en la salida de datos, ¿no? Está en función a la norma que tú elijas, el módulo de elasticidad. No tiene para configurar. Entonces yo revisé salida de datos, y salida de datos tanto el CIP3D, CIPECAT, está con 1000
2000, ¿no? 203 está. 203.105, si mal no recuerdo. Sí, está con 203.000. Y es muy diferente a 200.000, ¿no? Estás diciendo tú que resiste más. Estás diciendo, ¿no? Entonces no es real, ¿no? No hay una herramienta para modificar, pero estamos con... Aquí sí podemos colocar con decimal en la resistencia, módulo de elasticidad, ¿no? Tanto en ETAPS como SAP 2000, ¿no? Resistencia, 500 megapascales, es el acero que tenemos en el medio, ¿no? Entonces aquí sí estamos modificando, ¿no? El acero. Anterior era solo nombre que hemos colocado, ¿no? Pero me daba un valor muy cercano a 500, ¿no? Lo hemos modificado a 500. Ok, este va a ser un acero para flexión y compresión. Flexión y compresión. Entonces le decimos, ok, ahora sí, no hemos creado el hormigón, hemos creado el acero a flexión y compresión. Vamos a crear, ¿por qué a flexión y a compresión y por qué otro acero atopic material? Porque ahora en un acero 500 megapascales a cortante y torsión. A cortante y torsión. ¿Por qué otro acero, no? Si hubiera tenido, por ejemplo, un acero 420 megapascales, no hubiera tenido problema. Ok, suficiente con ese. Pero el problema es que mi acero es 500, no es 420. Entonces tengo que crear otro acero, porque la normativa, ahí, ¿no? Me dice, el acortante no puede fluir, la ACI me dice, no puede fluir a más de 400 metros, ¿no? Para cortante no debe exceder 420 megapascales, ¿no? O lo que me dice en este caso la normativa ecuatoriana, ¿no? El diseño de refuerzo para torsión no debe exceder 420 megapascales. ¿Qué hace CIPECAT? Aquí tenemos en este caso ACI está con sismo, acción sísmica, ¿no? Y tenemos quiero ver, permítame, un pequeño error. De paso podemos visualizarlo, ¿no? Me revisa el armado, pero esto es la única ventaja, ¿no? De las siguientes versiones nuevas, que es un tanque elevado, que te puede realizar el armado, ¿no? Para que, bueno, yo las podía haber explicado con la última versión, pero el problema es que no van a poder hacer seguimiento. Entonces, solo es un tema visual que incrementa, ¿no? Unos pequeños parámetros que no, si tú sabes, en 2019, ningún problema vas a tener en la última versión, ¿no? Los planos lo podemos visto en planta. Entonces, le voy a preguntar sobre esos 420. Vigas, editar, selecciono. Y ahí, ¿no? Entonces le voy a decir cortante a sismo, ¿no? Cortante a sismo. Montajes no sísmicas, sísmicas. Sísmicas. Él me limita, ahí, ¿no? 420 megapascales, ¿no? No puede fluir, él lo realiza, el CIPECAT, muchas cosas lo realiza de forma automática, pero también no es tan conveniente, ¿no? Porque en ningún momento he colocado aquí, ¿no? Bueno, aquí sí está con 400, ¿no? Pero él lo hace de forma automática eso, ¿no? Entonces nosotros no, en SAP 2000, ¿no? Tiene ciertos, como que tiene ventajas y también desventajas, ¿no? Pero las desventajas no son tan bien fuertes, ¿no? Entonces, esto va a ser como me dice la normativa, que puede fluir solo 420 megapascales como máximo, ¿no? Estamos cumpliendo, ¿no? Entonces, para cortante y torsión, no puede ser solo un solo elemento para flexión, ¿no? Entonces, no puede ser solo un acero y un hormigón, ¿no? Tiene que cumplirse esa limitación, ¿no? Es la diferencia entre ETAPS y CIPECAT es que ETAPS y tanto como SAP 2000 como ETAPS hay que crear, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ir los materiales, ¿no? CIPECAT lo crea de forma automática, tú le das un clic y ya tienes el acero o el hormigón. Aquí tienes que crear tú, ¿no? Tienes que crear en SAP 2000 ETAP o CSI Bridge, ¿no? Entonces tienes que crear el material, las combinaciones, ese es uno, material. Combinaciones, CIPECAT crea de forma automática las combinaciones, ¿no? Automática. SAP 2000, ETAP, CSI Bridge, tú tienes que crear tus combinaciones, ¿no? Crear. Entonces, ahí, ¿no? Las cargas, ¿qué tipos de cargas actúa? Viva, carga muerta, carga viva. Casi ya viene predefinido CIPECAT, ¿no? Aquí tú tienes que decirle qué cargas va a actuar de nieve, de viento. Entonces,
CIPECAD hace muchas cosas de forma automática que tampoco son desfavorables, muy favorables, como el efecto P-delta, que no lo hace de forma precisa como estos programas, como el SAP 2000 o el ETAD, ¿no? Entonces esto es tiene ventajas y desventajas, ¿no? Pero, ¿no? Entonces bueno, no puedo decir que es un programa malo, entonces tiene sus ventajas y desventajas cada programa, pero resultados más finitos, bueno, está SAP 2000, ¿no? Entonces, la ventaja es que a veces ¿no? el armado también, ¿no? El CIPECAD que tiene una gran ventaja en esa área. Dice, ¿podemos aumentar el voladizo a 2 metros para realizar el análisis? Estamos modelando, ¿no? Vamos a analizar si realmente este voladizo también cumple. Aún no sabemos si cumple o no cumple, ¿no? Ingeniero, si quisiera trabajar con 420, ¿solo crearía un solo material de acero? Exacto, ingeniero, ¿no? Por ejemplo, en Perú trabajan solo, creo que llega al acero 420. Entonces tú tienes que, un solo material, porque ya estás cumpliendo, ¿no? Con la fluencia del acero a 420, ¿no? Entonces no hay necesidad, ¿no? Sí, no hay necesidad, un solo acero 420, ¿no? Si tú trabajas con 420. Entre TAPS y SAP 2000, ¿cuál es el mejor? ¿No? Entonces hay otra consulta, ¿no? Los edificios más altos hasta el día de hoy han sido creados con el SAP 2000. Siguiente, ¿quién lo sigue? ETAPS. CIPECAD, ¿no? Entonces, bueno, CIPECAD ya está actualizando rápido y bueno, como ETAPS también, ¿no? Pero el ETAPS está diseñado netamente para edificios de concreto armado. SAP 2000 es un poquito más libre, tú puedes realizar hacer un análisis, por ejemplo, ¿no? Apunzonamiento, creas tu material, si aguanta o no apunzonamiento, puede ser tal vez un tanque de una mesa de una sala de un equipo de laboratorio, entonces tiene muchas ventajas SAP 2000, a diferencia, es más libre, ¿no? Pero en edificios a veces sí, TAPS tiene muchas ventajas donde puedes visualizar la deriva, ¿no? De una forma muy fácil, cosa que en SAP 2000 no lo podemos realizar, ¿no? Dice, ingeniero, para las estructuras metálicas, ¿en qué debemos fijarnos? ¿En qué especificaciones el producto? Saber si lo debemos modelar en frío o en caliente. Eso el día de mañana lo voy a crear con unas imágenes, ¿no? Sé que muchos no se ubican qué es caliente, qué es frío. Tal vez pensarán que se construye en caliente o tal vez en frío, ¿no? Es la forma de modelar el perfil en el proceso de fabricación, ¿no? Entonces, vamos a revisar, no he creado el material aún, el día de mañana lo vamos a crear, ingeniero, ¿no? Bien, vamos a darle pase al encargado para que pueda realizar algunos anuncios y vamos a escuchar, ¿no? al ingeniero, ¿no? Bien, por mi parte, continuamos todos mañana y que tengan buenas noches y le damos pase al encargado.